Muy buenas noches tengan ustedes. Bienvenidos a su clase de Aspel SAE. Espero que todos se encuentren bien. Bueno, pues sin más ni más, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Ya habíamos comentado entonces en las clases anteriores que vamos a ver las bases de datos. Quedamos que las bases de datos, ¿qué son? Pues son los datos que vamos a manejar dentro del sistema o programa llamado Aspel SAE. Bien, entonces, como les comenté en la última clase, vamos a empezar a ver la base de datos de los clientes. Y repito rápidamente, las bases principales para manejar el SAE son clientes, productos y proveedores. Proveedores puede quedar en un momento dado, digamos, pendiente, ¿no? Lo que sí es indispensable, si no podemos utilizar el programa, es clientes y productos. ¿Ok? ¿Por qué? Pues necesitamos los productos para vender y los clientes a quienes les vamos a vender. ¿De acuerdo? A menos que estuviéramos haciendo puras ventas mostrador. ¿Ok? No es lo normal tener ventas mostrador nada más con un sistema de Aspel SAE. Para eso tenemos otro tipo de sistemas. ¿Ok? Y los proveedores, bueno, pues si no vamos a comprar los productos, si no vamos a manejar las cuentas por pagar, etcétera, pues entonces quizás no haya necesidad de utilizar los proveedores. Pero las principales bases de este sistema son, repito, clientes, productos y proveedores. Y hay otras bases de datos que también son necesarias, pero no son indispensables, como iremos viendo en el transcurso de la clase. ¿Ok? Bueno, pues vamos a empezar y vamos a entrar a nuestro programa de Aspel SAE. Entonces déjenme cambiar de pantalla. Ok. Bien, vamos a buscar nuestro icono de Aspel SAE y le damos clic para abrirlo. Ok, bueno, aquí está nuestra ventana de entrada. Recuerden que aquí hay que poner la clave del usuario correspondiente a cada uno de nosotros que nos corresponda con su respectiva contraseña o clave, como gusten ustedes llamar. Ok, bueno, entonces, ya habíamos mencionado la presentación de la cinta de menús y la cinta de herramientas, ¿verdad? Este mensaje que ustedes están viendo que aparece aquí se debe a lo siguiente, aquí dice certificados por vencer. Recordarán ustedes cuando vimos en la configuración que se requiere para poder emitir las facturas electrónicas el certificado del sello digital. Ese certificado del sello digital tiene una vigencia de 4 años. Entonces, el sistema nos avisa que el certificado ya está por vencer mientras estamos trabajando y podemos seguir emitiendo facturas electrónicas, recuerden, ¿ok? Bien, ahora. Cuando ya llega la fecha de vencimiento y no hemos renovado nuestro sello, entonces pues sucede esto, ¿no? Que nos avisa que el certificado está por vencer. Ajá. Y lo que va a suceder es que si ya dejamos que llegara a vencido, como indica aquí que ya está vencido, ya no vamos a poder timbrar. Ojo, menciono esto porque sucede muy frecuentemente que los usuarios que están trabajando con el sistema se confunden muy seguido ese mensaje, que es el del certificado, con los timbres. Hago la mención rápidamente y recordemos. El certificado del sello digital son unos archivos que nos proporciona el SAT para que nosotros podamos emitir las facturas. Conste, para poder emitirlas. ¿Por qué? Porque esas facturas, como ya lo comentamos en una ocasión y lo volveremos a ver a muchísimo detalle, debe de llegar la información que la autoridad solicita, ¿ok? Y esa información que es parte de los datos que nosotros manejamos, también es parte de nuestra información que nosotros tenemos registradas ante el SAT, ¿ok? Entonces, ese sello es el permiso que la autoridad nos proporciona para que nosotros podamos pues, hacer nuestras labores de venta, ¿verdad? Poder facturar. Esto es muy distinto de la cuestión del timbrado. O sea, no se confundan, porque aquí es donde viene la confusión. Para poder timbrar,
se requiere el sello digital. ¿Y qué es el timbrado? El timbrado es el número de folio que la autoridad nos asigna por cada factura que nosotros emitimos. ¿Ok? Ojo, lo repito. El timbrado es la asignación de un folio único que la autoridad nos da para cada una de nuestras facturas de todos los causantes del país. Es un folio único. ¿Ok? Eso es el timbrado que se requiere para poder hacer, repito, la factura, y para tener esos timbres necesitamos tener el certificado, ¿ok? Si no tenemos el certificado, entonces los sistemas no timbran, no hacen el timbrado. El timbrado significa darle validez a nuestra factura electrónica, ¿ok? Entonces, si el certificado ya está vencido, entonces, por consiguiente, no valida nuestro documento, no valida nuestro archivo, no se timbra y no tiene validez oficial. Entonces, ojo, no confundir. Una cosa son los timbres, que los timbres se compran, y otra cosa es el certificado del sello. El certificado del sello no tiene costo. Ese sello digital lo tramitan los contadores, que los contadores son los encargados de tramitar esto, en la página del SAT, en el buzón tributario de cada causante. Allí es donde se hace el trámite, en la página del SAT, y lo tiene que hacer ¿quién? El contador o una persona con los conocimientos y los permisos, o sea, la autorización necesaria para sacar ese sello, puesto que con ese sello, al emitir la factura, entonces ya se convierte en un acto fiscal obligatorio y que está legislado y que tiene repercusiones. ¿Ok? Por eso es muy importante que el sello digital solamente lo tengan los causantes que emiten sus propias facturas, porque de lo contrario, lo que puede suceder si se lo dan a alguien extraño, lo puede utilizar para cometer fraudes. ¿De acuerdo? Bien, entonces, y el sistema, obviamente, por ser esto un dato de suma importancia, lleva control, nos avisa que se va a vencer, y si no hacemos caso, entonces me dice, ya se venció, pero me está avisando, ¿ok? Entonces, ya de aquí en adelante es responsabilidad de cada usuario el resolver esta situación, ¿de acuerdo? Vamos a aceptar. Bien, vamos a generar entonces ahora empezar a ver nuestras bases de datos. Como les comenté en la clase pasada, vamos a empezar con la de clientes. ¿Ok? Entonces, para capturar nuestros clientes e ir formando nuestra base de datos, tenemos el menú que se llama clientes, precisamente. Aquí lo tenemos en la parte superior, que dice clientes. Al darle clic a este menú que dice clientes, abajo se aparecen las diferentes opciones, módulos o partes o secciones, como ustedes gusten llamarle, que forman el módulo de clientes. Ojo, el módulo de clientes contiene, aparte de los clientes, la base de datos de los clientes, que es el catálogo propio de clientes, también lleva el control de las cuentas por cobrar. ¿Por qué? Bueno, pues tiene sentido lógico, ¿no? Si aquí yo estoy generando mi catálogo de clientes, pues por consiguiente puedo llevar también controlado el concepto de las cuentas por cobrar. Ojo, por medio de las contraseñas de usuario, aquí se puede controlar lo siguiente. Aunque en este módulo llevamos los clientes y las cuentas por cobrar, eso no significa que si alguna empresa necesita separar las funciones, porque hay empresas muy grandes, muy organizadas y que llevan un manejo muy especial, donde los clientes para darse de alta deben de pasar, digamos, un filtro. Y entonces hay personas que se dedican precisamente a constatar este filtro con los clientes y pues, solicitarles la información correspondiente como pues, su alta del RFC para validar que son clientes fidedignos, que no son por ahí fraudes, ¿ok? Y pedirles toda la información necesaria y requerida para poder generar las facturas para estos clientes, ¿no? Aparte de que una empresa, pues en sus políticas puede determinar ciertas condiciones para que los clientes puedan ser clientes de ellos, ¿ok? Como son, no sé,
cantidad de pedidos, capital o no sé. ¿Ok? Entonces, en ese caso, se puede separar la cuestión del manejo exclusivo de la cartera de clientes del catálogo de clientes. ¿Ok? ¿Cómo? Por medio de en parte de la configuración tenemos unos filtros donde nosotros podemos designar por cada usuario qué es lo que tiene que hacer. ¿Ok? Eso lo vamos a ver en el módulo avanzado. Se ve ahí precisamente a detalle. ¿Ok? Bien, entonces, repito. Aquí en el menú de clientes podemos manejar tanto clientes como cuentas por cobrar, es decir, la cartera de clientes. ¿Ok? En ahora. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que integrar nuestra cartera de clientes. Ahora, para esto recordemos que dentro de la configuración, que esto ya lo vimos en el cuatrimestre pasado, viene una opción que dice que si vamos a manejar cliente mostrador. ¿Sí recuerdan qué es el cliente mostrador? Si no, aquí lo vamos a repetir rápidamente. El cliente mostrador son aquellos clientes que no van a figurar dentro de mi cartera de clientes. Entonces, ¿qué voy a meter en la cartera de clientes? Únicamente a los clientes a los cuales me interesa irles haciendo seguimiento, porque básicamente son a los que se les da, ¿qué? Crédito. ¿Okay? No quiere decir que si tengo clientes que pagan de contado, y pagan inmediatamente, no los pueda tener en la cartera. No, no, no. La idea del cliente mostrador es que, imagínense ustedes que tienen una accesoria a la calle, con un mostrador que vende al público. Entonces pasa una persona X, ve los productos de ustedes que tienen ustedes en una vitrina allí en exhibición y decide comprarlo. Pero posiblemente es un cliente que en la vida lo vamos a volver a ver primero. Es un cliente que a lo mejor no nos va a solicitar factura. ¿Ok? Entonces, eso tiene caso que ese cliente sea cargado, sea agregado, sea instalado, sea anotado en la cartera de clientes. Y en este caso, a este cliente lo vamos a manejar en la cuenta que se llama cuentas por clientes mostrador, pero clientes mostrador, es decir, donde todos estos clientes van a caer en la misma cliente, en el mismo rubro. ¿Ok? Y solamente aquellos clientes a los que yo necesite mantener siempre bajo vigilancia, porque pues me van a ir pagando poco a poco, o me hacen pedidos y luego les surto, etcétera, ese tipo de manejo. Entonces ahí es donde sí se requiere y debe de ser forzoso crear una cuenta por ese cliente. Y entonces ese cliente va a quedar integrado dentro de ¿qué? Dentro de nuestro catálogo de clientes. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a observar aquí en este menú es que el primer dibujito que tenemos a la izquierda tiene unos monitos aquí y debajo dice clientes. ¿Ok? Entonces, este es la herramienta que nos va a ayudar a manejar nuestra cartera de clientes. Entonces, observen ustedes, como ya habíamos mencionado, que este icono está dividido. Tiene un dibujo y tiene comandos. Le llamamos comando cuando son palabras. ¿Ok? Entonces, si ustedes le dan clic en los monitos, hace una cosa. Y si le dan clic en el comando, entonces aparece un menú. Y está el menú. ¿Ok? Entonces, dentro de este pequeño menú tenemos que clientes, que ya me presenta, entonces, toda mi cartera de clientes, los que tengo registrados. El expediente de clientes para consultar un cliente en específico, ¿ok? Y el tercer comando, que es el reporte del estado de cuenta de un cliente. Yo voy a decirle, oye, quiero un estado de cuenta de este cliente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos manejando, ¿qué? Estamos manejando crédito. ¿Ok? Entonces, esto es para el manejo de crédito. ¿Ok? Entonces, en este caso, si quiero ver yo mi catálogo de clientes, tengo dos opciones. O le pico aquí, clic en un monito, y entonces, ¡prum!, me aparece mi catálogo de clientes. Ojo, ojo, este es catálogo de clientes. La cartera es otra cosa. ¿Ok? Bueno, entonces ahora, la otra manera es dándole clic aquí al comando y luego seleccionar el otro comando que dice clientes y me lleva exactamente al mismo punto. ¿Se dan cuenta? Esto es, digamos, como para hacer más rápido, más fácil, que si quiero ver el catálogo, entonces le doy clic al dibujo.
Ya tengo mi catálogo. ¿Ok? Bueno, entonces, esta ventana que se llama ventana de consulta, que así son todas las ventanas que vamos a ver, son ventanas de consulta, son similares. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a ver aquí es que apareció una barra de herramientas correspondiente a esta ventana. ¿Ok? Y entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Aquí podemos hacer tres cosas fundamentales. Estas cosas fundamentales son las primeras que aparecen en todas las barras de herramientas de las ventanas de consulta, que aparecen estos tres símbolos que son iguales. Son agregar, modificar y eliminar. ¿Ok? Entonces, digamos, es lo básico que se puede hacer en una base de datos. Entonces, agregar es para, pues cuando, obviamente, como lo dice estoy indicando, es para agregar un cliente nuevo. ¿Ok? Modificar es para cambiar alguno de sus datos y eliminar es para, vamos, para quitarle lo activo, por así decirlo. Déjenme explicar una cuestión muy interesante en la cuestión de computación. Hay una diferencia muy grande cuando hablamos de computadoras entre dar de baja y eliminar. ¿Ok? Eh, Dependiendo, porque aquí también depende del programador la palabra que le ponga, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dar de baja en un momento dado podría ser, yo aquí no le diría eliminar, diría yo dar de baja. Dar de baja significa que un registro que estoy utilizando ya no tiene validez. Ya lo di de baja. ¿Ok? Pero no se ha muerto, así por así decirlo. Sin embargo, eliminar, pues ahí sí ya lo mato, deja de existir. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, aquí, aunque aquí dice eliminar, lo que realmente se hace es dar de baja a los clientes. ¿Ok? Y los clientes dados de baja, ahí se van a conservar dentro de la base de datos, aunque no los podamos ver, aunque no los podamos utilizar, aquí van a conservarse. Y van a ser eliminados hasta que se hace un proceso especial que se llama compactación. Y eso se puede hacer en cualquier momento, pero principalmente se hace a fin de año. Ya les explicaré esto en qué consiste. Sin embargo, aquí el hecho de decir eliminar significa que ya no aparezca mi cliente dentro de mi catálogo. ¿Ok? Entonces, ustedes podrán observar aquí, por ejemplo, que la clave, que viene en orden ascendente, tiene el 5, el 8 y me faltan. Dice, ¿y del 1 al 4 dónde están? Bueno, pues del 1 al 4 puede ser que no sean activos porque ahorita vamos a ver esto de acá abajo, ¿ok? O puede ser que hayan sido eliminados y entonces ya no lo veo, ¿ok? Entonces, esas son las tres acciones fundamentales que vamos a encontrar en cualquier catálogo. Mientras vamos a ver nuestra pantalla de consulta, cómo se maneja. ¿Ok? Bueno, ¿cómo se utiliza? Porque esto es muy importante. Estos sistemas de hoy en día están enfocados hacia los usuarios. A diferencia de hace años, añísimos para atrás, hace 40 años, los sistemas estaban enfocados específicamente para los profesionales de la computación. Es decir, nosotros éramos los únicos que teníamos acceso a esto. ¿Ok? Los sistemas de hoy en día, que son interactivos, así llaman interactivos, están diseñados para que sean usados directamente por el usuario, la persona que los utiliza. ¿Ok? Antes era el de sistemas y el de sistemas, bueno, pues, ¿qué podía saber, por ejemplo, si un cliente era bueno o era malo? No, no, los sistemas no les interesaba eso. Sin embargo, hoy en día estos sistemas son interactivos precisamente porque la computadora presenta la información y el usuario interactúa inmediatamente con el sistema y toma decisiones inmediatas. ¿Y cómo se logra eso? Pues únicamente así, donde cada usuario tiene acceso a la información y en ese momento puede manipularla, puede manejarla, puede hacer lo que necesite. ¿Ok? Entonces, por eso estas ventanas, que son interactivas también, están diseñadas para el usuario. Olvídense ya de la gente de sistemas. Todo esto es para los usuarios. ¿Ok? Entonces, lo primero que vemos aquí es que está en forma de columnas. Y si ustedes recuerdan lo que les dije de las cintas de aquí, que esto se diseñó, lo del menú, lo de las cintas, se diseñó pensando en los sistemas estos de Office. ¿Ok? Básicamente en el Excel, que
la mayoría de los usuarios utilizan. La presentación de las ventanas también está hecho a base de columnas y renglones, igualito que el Excel. Por eso ustedes observan aquí incluso los renglones que vienen marcados de colores para poderlos identificar, ¿ok? Y las columnas. Pero si ustedes manejan Excel, recordarán que las columnas de Excel pueden cambiarse el tamaño, ¿ok? Se pueden cambiar de lugar, ¿ok? Y se pueden hacer ciertas acciones con las columnas con el Excel. Bueno, estas pantallas tienen precisamente esa facilidad de que puedan ser manejadas al estilo del Excel. ¿Cómo? Pues así, miren. Aquí tenemos una línea, un renglón, como ustedes quieren llamarle, una barra, ¿sí? Que se llama barra de título. Aquí está el título o el encabezado, como quieran ustedes llamarlo, entenderlo, el encabezado de cada columna. ¿Ok? Entonces, y tenemos aquí un separador de columnas. Entonces, ya habrán notado cómo el cursor cambió de forma. Exactamente igual que como sucede en el Excel. ¿Eso qué significa? Significa que entonces yo puedo mover esa alineación de la columna, como ustedes ven bien, y la puedo hacer más angosta o la puedo hacer más ancha. Aquí está, miren. ¿Ok? Entonces, estas son las facilidades que tenemos para el manejo de las columnas. Se pueden hacer más cosas, pero eso lo vamos a ver mucho más adelante. ¿Ok? Entonces, bueno. Entonces, ahorita vamos a ver nada más cómo se estructura la pantalla de consulta. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos que viene la clave, que es el número que identifica al cliente. ¿Por qué? Cuando manejamos computadoras, lo más común y todos es que siempre utilicemos códigos para acceder a la información, ¿no? Entonces, en lugar de poner el nombre completo de un cliente, le pongo su número. Oiga, ¿qué número tiene? ¿No? Como, no sé, como en el Seguro Social, ¿no? A ver, deme su tarjeta, su credencial, ¿y qué es lo que ven? Aparte del nombre, ven el número de afiliación, ¿no? O si somos miembros de un club deportivo, pues en la credencial que va, el número de socio. ¿Ok? Entonces, un número, siempre los números van asociados a la información cuando esto manejamos lo que se llama índices. Es más fácil manejar en los índices números que letras. Entonces, la clave o número de cliente es la forma con la cual vamos a identificar rápidamente a un cliente. Esto no quiere decir que si en un momento dado no me sé el número del cliente, ya me amolé y ahora cómo lo encuentro. No, no, no. Los sistemas tienen muchísimas facilidades para localizar la información. ¿Ok? Entonces, este es el número, luego el estatus, que tenemos diferentes estatus, ¿ok? El nombre, su domicilio, su teléfono y el saldo. ¿El saldo de qué? El saldo de lo que me debe, por eso estamos hablando que es clientes y la cartera, o sea, las cuentas por cobrar, ¿ok? Entonces, el saldo es lo que yo tengo que cobrarle a mi cliente, que me debe de las ventas que yo le he realizado, ¿ok? Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo se da de alta un cliente. Pues lo único que tenemos que hacer es darle clic en el dibujito de agregar, o darle de alta, como ustedes se llaman, y aparece lo que yo le llamo la ficha del cliente. ¿Ok? Bien. Aquí hay cosas muy interesantes, de veras, muy interesantes que solamente tiene Aspel. ¿Sabe? Ustedes van a observar aquí la presentación que tiene esa ventana. Y vamos a encontrar que está prácticamente dividida en dos secciones. Del lado izquierdo tenemos unos dibujitos y del lado derecho tenemos lo que se llaman campos. Entonces, los dibujitos de la izquierda, digamos que son secciones, son partes o son rubros para manejar las diferentes pantallas de datos del cliente. Entonces, vemos aquí que el primer dibujito es información general. ¿Ok? En esa información general corresponde todo esto que estamos viendo aquí, más lo que viene integrado en estas pestañitas que vienen acá. Ojo, siempre hay que fijarnos si la ventana que nosotros estamos manejando en el momento de capturar tiene pestañas adicionales. ¿Por qué?
Porque estas pestañitas adicionales contienen más información que no se ve en esta ventanita. Por ejemplo, le damos aquí datos de venta y ya aparece entonces aquí los campitos para dar esa información de los datos de venta. ¿Ok? Aquí datos históricos, datos adicionales, etcétera. Y aquí observamos que hay una flechita donde le damos clic y aparecen más pestañitas hasta que cambia la flecha en sentido contrario. Si ya se acabaron las pestañas, ahora regrésate al principio. ¿De acuerdo? Bien. Cada una de estas ventanas, donde nosotros vamos a agregar la información, puede contener una barra de herramientas, que son las que están aquí arriba. ¿De acuerdo? Bien, entonces, en este momento están desactivadas porque no hemos nosotros capturado ninguna información. ¿De acuerdo? Bien, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues lo único que hay que hacer es llenar los campos que están allí y principalmente aquellos campos que están marcados con estas marquitas anaranjadas. Estas marquitas anaranjadas que están aquí en los campos nos está indicando, según la instrucción que está acá abajo, que dice que son datos fiscales requeridos. ¿Esto qué significa? Significa que la información solicitada en estos campos es indispensable para poder emitir la factura electrónica. Sí, señores. O sea, la factura electrónica, de la cual vamos a hablar más adelante, solicita información por parte de la autoridad que es obligatoria. Si esa información no la tenemos, entonces no podemos emitir la factura a un cliente. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede con esto de la información obligatoria? Bueno, pues esto fue más notorio ahora que apareció la versión 4.0 del CFDI. Y entonces, a partir de esta versión 4.0, la autoridad solicitó cierta información que ya veremos también a detalle, ¿ok? Y que entonces nosotros como causantes, para convertirnos en clientes, necesitamos obtener cierto documento, que ustedes ya han de conocer, o han de haber oído por ahí, cierto documento por parte del SAT, que son datos de nosotros, que tenemos que presentar a los proveedores para que ellos tengan la seguridad de que estos datos solicitados obligatorios son los correctos. Ese documento a la cual yo estoy haciendo referencia es la hojita, sí, claro, la hojita que causó mucho alboroto hace 2 años, ¿verdad? De situación fiscal. La hoja de situación fiscal es un documento emitido por el SAT donde viene nuestra información fiscal que está registrada en el SAT. Y esa es la información que se tiene que capturar aquí, en esta base de datos. Pero fíjense ustedes que Aspel-SAI, pensando en esto y pensando en los clientes, se le ocurrió una cosa muy, muy bonita y bien padre. Vamos, cuando yo la vi dije, qué padre está esto, ¿no? Resulta que esa hojita especial de la situación fiscal, todas son idénticas. ¿Por qué? Porque la emite la autoridad y tienen la misma estructura. ¿Ok? Entonces, resulta que el SAE, aquí en esta ventana de alta, de consulta, nos da la opción de poder leer ese documento. Aquí, con este dibujito que tiene aquí, mire, lee la constancia de situación fiscal. ¿Sí? Así como lo oyen. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, ustedes como proveedores le solicitan a su cliente esta constancia. El cliente tiene que entregar la constancia, que es un documento que se hace en PDF, y ustedes lo escanean y lo meten en unas carpetas. O sea, tienen que crear una carpeta especial, o como ustedes quieran organizarlo, ya es cuestión de cada quien, ¿verdad? ¿Sí? El chiste es que esa hoja de situación fiscal que entregan los clientes hay que escanearla y guardarla dentro de la computadora. Y después utilizando
esta herramienta, le damos clic y el sistema va a decir, ok, pues ya a ver, dime, ¿dónde está tu hojita de situación fiscal? Entonces ustedes aquí ya les dicen ustedes dónde está la hojita de situación fiscal, la localizan, le dan clic, clic y ¿qué creen? Que entonces el sistema lee la información de ese documento y la va a cargar automáticamente aquí en esos campos obligatorios que está pidiendo la autoridad. ¿Sí? Así como lo oyen. ¿Ok? Entonces, el SAE puede leer la hoja de constancia y acomodar la información en los campos que corresponde. ¿Ok? ¿Y esto qué nos garantiza? Nos garantiza que la información va a ser capturada fiel y exacta como lo manda la autoridad. Y nos va a evitar errores de captura, errores de dedo y cosas así por el estilo que suelen suceder. ¿Ok? Bien. Pero como decía Raúl Velasco, no sé si algunos no lo conocen, algunos sí lo conocieron, Raúl Velasco en la televisión, siempre que salía, siempre en domingo decía, aún hay más, no sé, una seña, ¿no? Sí, aún hay más, ¿no? Sí. Pues sí, aquí también aún hay más. No basta con capturar esta información. ¿Cómo nosotros podemos saber o tener la certeza de que la información que estamos capturando es válida? Es decir, confiar en que esa información es realmente la que tiene el fisco. Bueno, pues para eso tenemos aquí este dibujito, esta herramienta que está aquí a la derecha del RFC, que al darle clic, lo que hace es tomar la información que tengo yo aquí capturando y la va a checar, la va a ir a verificar a la autoridad, al SAT. Sí, señores, lo valida contra el SAT. Miren, por ejemplo, vamos a ver si este cliente es un cliente, supuestamente es un cliente, una persona física, ¿verdad? ¿Ok? Entonces vamos a ver si esta persona está realmente registrada en el SAT. Entonces ya tenemos aquí sus datos registrados, ¿ok? Noten ustedes cómo está escrito, ¿ok? Le damos clic aquí y entonces ya me está diciendo que tengo mal escrito el RFC por principio de cuentas, ¿ok? ¿Por qué? Porque el RFC ya viene estructurado de parte de la autoridad y debemos de capturar exactamente cómo está allí registrada en el SAT, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, una sociedad anónima, perdón, ¿ok? Miren ustedes la diferencia entre este RFC y el RFC de la persona física, es decir, está mal capturado, ¿ok? Entonces aquí sí, miren, me dice que el RFC es correcto, que el nombre o razón social es errónea, ¿sí? Que el código postal está pendiente de recibir, ¿sí? Porque debe estar mal, y que el RFC no está en la lista negra. Luego les explico qué es esto de la lista negra. Pero vamos por partes. Dice, el RFC sí está, ok. El RFC sí es el que yo tengo registrado, dice la autoridad. Esta validación que está haciendo aquí es el sistema que está mandando a checar contra lo que tiene el SAT para ver si está igual. Pero me dice que el nombre o la razón social está equivocada. ¿Por qué? Porque a raíz de la reforma que se hizo para el CFDI versión 4.0, el nombre de los causantes dentro de la autoridad, es decir, en el SAT, no deben de llevar esto de sociedad anónima de capital variable, ni sociedad de SRL, ni asociación civil, nada de eso. Ya no se va a utilizar eso. ¿Ok? Entonces hay que quitárselo. Lo mandamos a checar. Y ahora sí, miren, me está diciendo aquí que el nombre o la razón social ahora sí es correcta. Por consiguiente, el código postal también está correcto porque ya lo encontró, ya lo comparó y me está diciendo que el RFC no está en la lista negra. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que este cliente ya está activo, ya está listo para que se le puedan emitir
facturas. ¿De acuerdo? Mientras aquí no aparezca esta marquita verde, mientras aquí a la hora de validar no nos diga que todo está correcto, el sistema no nos va a permitir emitir facturas electrónicas para este cliente. Y lo mismo es una razón social, una persona moral, que una razón social de una persona física. Es lo mismo, exactamente lo mismo, ¿sí? La única diferencia es el régimen fiscal. Ok, bueno, ahora, aquí ya me dice que esto sí, ya lo valida, pero aquí me está faltando información. Dice que el régimen fiscal no está capturado. Entonces lo que se tiene que hacer es que si ustedes no están capturando de la hojita directa de la constancia de situación fiscal, tienen ustedes que averiguar cuál es el régimen fiscal y anotarlo. Entonces, al darle clic en el signo de interrogación, el sistema les va a presentar una lista de las claves oficiales y permitidas por el SAT. Y de aquí se selecciona cuál es el régimen fiscal que corresponde al cliente que ustedes estén registrando. Y entonces lo seleccionan y ya lo tenemos. ¿Ok? Bien. Otra información que no está solicitada como obligada, pero que es indispensable, y yo les recomiendo que lo pongan, es el país. ¿Por qué? Porque también la autoridad tiene claves especiales para identificar los países. ¿Por qué? Miren, no es lo mismo aquí que yo le ponga así. Yo le ponga MEX con minúsculas porque miren, el sistema me lo cambia automáticamente. Entonces tenemos que utilizar la clave que viene aquí precisamente en la lista del SAT. ¿Ok? Entonces, cada vez que ustedes vean que un campito de estos lleva a la derecha un dibujito, significa ayuda. ¿Ok? Entonces aquí para el código postal igual, miren, aquí hay ayuda. ¿Ok? Y me presenta la lista de códigos postales registrados y autorizados, por así decirlo, por el SAT. ¿Ok? Entonces, de aquí es donde se toma el código postal, que es obligatorio. ¿Ok? Cuando el campito no tiene nada a la derecha, pues entonces no hay un catálogo, no hay una lista, no hay algo de donde escoger. Se tiene que escribir directamente esa información. ¿Ok? Entonces ya tenemos aquí los datos del cliente, digamos los datos generales, la información general. Bien, vamos a ver, de esta información, aparte de los que están marcados con los cuadritos anaranjados que ya les mostré, ¿ok? ¿Qué encontramos acá? Un campo muy especial que se llama clasificación. ¿Qué es esto de la clasificación? Bueno, si ustedes en un momento dado tienen una empresa donde tienen ustedes nada más 10 clientes, 50 clientes, pues no hay ningún problema. Pero imagínense ustedes si tienen, no sé, por lo menos 1000 clientes en su catálogo de clientes, su cartera, ¿no? ¿Ok? Y entonces en un momento dado ustedes pueden necesitar saber qué clientes corresponden a, por ejemplo, a los ramos, ¿no? ¿Qué giro tienen? Es decir, a ver, a mí como empresa, como proveedor, me interesa saber qué clientes tengo yo del ramo de la industria textil, ¿sí? O me interesa saber qué clientes son extranjeros y cuáles son nacionales. ¿Por qué? Pues para sacar reportes, sacar listados y conocer esto, ¿verdad? Entonces, para esto es la clasificación. Es un campo diseñado por cada uno de los clientes, porque no tiene un reglamento, ¿ok? Para poder agrupar de todo el universo de clientes que tenemos, poder agrupar o seleccionar solamente los grupos que a mí me interesan como empresa. Por ejemplo, si yo quiero saber si mis clientes son extranjeros o no, yo puedo inventarme una clasificación para identificarlo. Yo puedo decir, por ejemplo, los clientes que lleven una A son extranjeros y los que no lleven nada son del país. O también puedo decir, los que lleven un 1 son extranjeros y los que lleven un 0 pues son del país.
¿Ok? Y entonces, en esta razón, esta clasificación que está aquí, entonces yo le pondré pues un 0 a los que sean extranjeros o le pondré un 1 a los que sean nacionales. Pero eso lo establece cada uno de nosotros. Repito, no hay un reglamento, no hay una ley que les diga esto lo tienes que poner así a fuerza. Nosotros podemos utilizar algo, dije algo, para identificarlos. Generalmente se utilizan letras o números. ¿Ok? Bien. ¿Y esto para qué va a servir? Va a servir para extraer la información por esos grupos. En un momento dado, si yo quiero tener un impreso, un listado de mis clientes extranjeros, por medio de este campo de clasificación que yo les voy a enseñar aquí cómo se utiliza, yo lo puedo extraer para nada más tener estos, los clientes extranjeros, o los clientes de la industria textil, o los clientes que me compran cierto producto, o los clientes que están en cierto lugar. Vamos, lo que ustedes necesiten agrupar, conocer, seleccionar de todo el universo de sus clientes. ¿Ok? En clases más adelante les voy a explicar a detalle cómo se puede manejar esto, porque tiene, digamos, una estructura específica, ¿ok? Que es la que vamos a utilizar para poder sacar los reportes, ¿ok? Entonces, este es un campo muy importante que ustedes pueden utilizar para controlar la información de sus clientes, ¿ok? Bien, otro campo que tenemos aquí también muy importante es el de la zona. Nosotros podemos, por medio de este campo, ir creando, que aquí no lo tenemos todavía hecho, ir creando zonas. Es decir, podemos seccionar el país, podemos seccionar la ciudad según donde estemos. Es decir, a mí me interesa saber qué clientes están en la zona norte, o en la zona sur, o en el Estado de México, o fuera del Estado de México, o en la Ciudad de México, o hasta por colonia. ¿Ok? Y esto lo vamos a manejar en algo que se llama zonas y que también es otra base de datos que vamos a ver también más adelante y que podemos utilizar para nuestros clientes. Y también aquí dato importante es, algunas empresas tienen sucursales que llevan los mismos nombres, ¿ok? Entonces, para evitar confusiones, entonces para eso tenemos aquí esta opción que dice matriz o sucursal, ¿ok? Bien. Todos los demás datos que están aquí, que no llevan el marquita anaranjada, son opcionales, pero algunos es obvio que son requeridos, como por ejemplo poner la colonia, la población, ¿ok? Quizás no es necesario poner referencia porque eso no va en las facturas, ¿ok? O poner la nacionalidad, ¿ok? Pero muchas veces es mucho más importante poner la población o el, ¿cómo se llama? En la Ciudad de México, este, la delegación, ¿sí? Así, que poner, por ejemplo, entre qué calles. Esta información es adicional que puede servir cuando nosotros mandamos entregar nuestro producto y es muy importante para poder ubicar al cliente. ¿Ok? Bueno, entonces, eso es parte de la creación de un cliente. Entonces, hasta aquí va a ser la clase del día de hoy. En la próxima clase vamos a continuar viendo las demás pestañas, cómo se capturan, ¿ok? Y la información que tiene que llevar cada una de ellas. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, pues eso es todo por la clase de hoy. Los espero la próxima clase. Cuídense y hasta la vista.